No era fuerte. No rugía. No llevaba espada. No gritaba. Ni siquiera se defendía. Solo estaba ahí, mirando, callado, dócil, y se dejó llevar, como si supiera que su destino no era luchar, sino entregarse, como si cada paso hacia el dolor fuera, en realidad, un paso hacia el amor. Mientras otros esperaban un león, llegó un cordero. Mientras esperaban fuego, se presentó con silencio. Y no fue un error. Fue un mensaje. Porque en Juan 1:29 se nos cuenta que, al verlo, Juan el Bautista no dijo «Ahí viene el Rey». Dijo «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». No era solo una frase. Era una declaración. Y también una advertencia. El Cordero no vino a imponerse. Vino a ofrecerse. Y con eso, cambió la historia. La imagen del Cordero no nació en el Nuevo Testamento. Ya caminaba por las páginas del Antiguo, desde los días de Moisés. Un cordero sin mancha era parte esencial del sacrificio. Era la sangre del Cordero lo que, en Éxodo 12, marcaba las puertas y salvaba a las familias del pueblo hebreo. Era la señal de que la muerte pasaría de largo. Y no era solo tradición. Era una profecía. A lo largo de los siglos, los profetas fueron hablando de uno que vendría. Un siervo que sufriría. Un inocente que cargaría con la culpa de todos. En Isaías 53 se nos dice que sería como cordero llevado al matadero. Sin abrir la boca. Sin defenderse. Entregado por amor. Y cuando Jesús apareció, Juan lo vio claro. No dijo «Aquí está el Mesías guerrero». Dijo, como se nos cuenta en Juan 1:29, «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». No fue casualidad. Fue cumplimiento. El símbolo ya existía, solo que ahora tenía rostro. Y ese rostro era el del amor hecho carne. No se defendió. No huyó. No gritó. Subió al monte, como quien sabe que está cargando algo más que una cruz. En Isaías 53 se nos dice que fue despreciado y desechado por los hombres. Molido por nuestras rebeliones. Y aún así, no abrió la boca. El Cordero no vino solo a enseñar. Vino a entregarse. Y su entrega no fue simbólica. Fue física. Sangre real. Dolor real. Una corona de espinas, clavos, escarnio. Y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier ejército. En Juan 19 se nos cuenta que, cuando murió, no le quebraron las piernas. Y eso no fue casualidad. Porque en Éxodo se nos dice que el Cordero Pascual debía ofrecerse entero. Sin hueso roto. Cada detalle cumplía algo. Cada herida tenía sentido. Y todo, para que tú y yo pudiéramos volver a casa. Sin miedo. Sin culpa. Su muerte no fue el final. Fue el precio. Y su sangre, la llave. Si alguien te dijera que Dios vino y se dejó matar, sin defenderse, sin atacar, sin maldecir, ¿sería concebible para ti? Y sin embargo, eso es lo que representa el Cordero. Un Dios que no vino a imponerse, ni a castigar, ni a reinar desde el miedo. Vino a ser herido, para que tú no lo fueras. Vino a ser acusado, para que tú fueras perdonado. Vino a callar, para que tú pudieras hablar con libertad. En Filipenses 2 se nos dice que, aunque era igual a Dios, no se aferró a sus privilegios, sino que se humilló hasta la muerte. ¿Te das cuenta? El Cordero no es símbolo de debilidad. Es símbolo de una fuerza distinta. De un amor que no necesita gritar para transformar. De un poder que no domina, sino que se entrega. Ese es el corazón de Dios.
no el del juez que amenaza desde el cielo, sino el del Cordero que baja y se deja clavar a una cruz por amor. Hoy no se sacrifican corderos. Hoy no hay altares de piedra ni templos llenos de humo. Pero el mundo sigue herido. Y el Cordero sigue hablando. Sigue apareciendo cada vez que alguien ama sin esperar nada. Cada vez que alguien carga con el dolor de otro. Cada vez que alguien elige callar en lugar de herir. Porque el Cordero no fue solo un símbolo para el pasado. Es una forma de vivir. En 1 Pedro 2 se nos exhorta a seguir sus pisadas. Las pisadas del que no respondió con insultos. Del que no devolvió el golpe. Del que confió, aunque le dolía. Y eso, en este tiempo, no es debilidad. Es valentía. Ser Cordero hoy es resistir el odio sin volverse odio. Es seguir creyendo en el bien, incluso cuando parece perder. Es amar, cuando amar cuesta. El mundo no necesita más violencia, ni más ruido. Necesita más corderos, más almas dispuestas a darlo todo, como él. Antes de que se dibujara una cruz, antes de que los cristianos se atrevieran a pintar a Jesús crucificado, ya se pintaba un cordero. En las catacumbas más antiguas, donde la fe se escondía para sobrevivir, el cordero era el centro. Un cordero en pie, a veces sobre un monte, a veces con una cruz pequeña sobre su lomo, a veces derramando su sangre en un cáliz. No era solo arte, era esperanza, una forma de decir: su sangre nos cubre. Su vida nos guía. Su entrega nos salva. Con el tiempo, ese símbolo se multiplicó. Apareció en vitrales, altares, cálices, mosaicos, pinturas. Y siempre con la misma esencia: inocencia, sacrificio y gloria. En Apocalipsis 5 se nos dice que el único digno de abrir el libro sagrado del cielo no fue un ángel, ni un guerrero. Fue el Cordero, el mismo que fue inmolado. Ese es el final del símbolo. No es solo dolor, es victoria. El Cordero venció, no con fuerza, no con gritos, sino con amor. Y sigue reinando, con heridas que aún brillan,